mundo que siempre dijo que no. Yo soy pobre y no me vendo, y nadie me atropelló. Resonando, un espacio donde oír las voces de los explotados, las pobres, los presos, las ignoradas de siempre, donde resuenan las voces de los que no tienen voz, sus realidades, aventuras, propuestas. Resonando, el análisis económico desde el punto de vista de los trabajadores y el pueblo. Correo, resonando2010@hotmail.com. Conductor, William Chokai. Dirección de Radio Fénix, www.cx40radiofenix.com. Las vías de comunicación a través del teléfono 2-409-08-37. Pasé un transistor. La gran ocupación cuando fue sin coronel. Del mar lo vieron llegar. Mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos. Buenas noches, resonando. Lunes me estoy riendo porque me estaba acordando, se me acaba de ocurrir algo. Vamos a saludar a un compañero. Al compañero Rockefeller. Y al compañero Soro. Nos salió hasta Javier García lo calla de pinta a este señor que tenemos de presidente de la República. Dice el compañero Rockefeller. Bueno, hoy es 30 de septiembre, 1330 del dial. Oscar se ríe. Bueno, por lo menos Oscar te hacemos reír. ¿Qué querés que te diga? Saludamos a los compañeros, ¿no? ¿Qué más? Buenas noches, resonando de la audiencia. www.resonandoenfenix.blogspot.com. Y para ver los programas, el brillante trabajo de cámara que realiza lunes a lunes a las 21 horas. Para ver a estos tres galanes. ¡Pablo Marrero! A estos tres galanes. Al galán Oscar. Al galán Oscar se ve. Se ve. ¿Cómo que no? Tienen que limpiar acá el vídeo este. Porque no salís bien en la filmación. No te hace justicia. No salís bien. Mirá que se te ven, ¿eh? ¿Te ves? Mirá que me han contado alguna cosa que ha hecho vos la cosa. Ojo. Te están mirando y te ven en todo el mundo. YouTube, Resonando 2013, ¿no? Resonando, sí. 2013, 2013 en YouTube. Ahí salen los programas. Ahí estamos todos los videos. No, lo que me dijeron que no se escucha bien, pero... se escucha bien. Se escucha, claro, si sube el audio se escucha bien. Yo lo escucho con auriculares. Lo que pasa que la cámara no tiene, hay que tener en cuenta que nosotros hablamos para allá, para adelante, y la cámara está al costado. Claro. Y se necesitaría una cámara con una entrada de micrófono auxiliar. Está bien. Pero, o sea que son cariñosas, son carísimas. Bueno, claro. Sí, estuve averiguando, son caras. Bueno, ¿qué más? Ya dijimos, la vía de incomunicación 099-600-289. 099-600-289 para mandar mensaje de texto. Y correo electrónico, ¿cómo se llama? Gmail, es un Gmail. Sí, resonando2010@gmail.com. Ahí está. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Tenía algo para decir? A mí me llegó un correo electrónico de un compañero, ¿no? Que está completo porque, claro, esto es un artículo que salió en Brecha, ¿no? Que salió en Brecha, claro. Él primero lo tituló "La población general no sabe lo que está ocurriendo y ni siquiera sabe que no lo sabe", que es esto es una afirmación de Noam Chomsky, un intelectual estadounidense, ¿no? Y lo que salió en Brecha está titulado "Los nuevos sumergidos 14.000 pesistas". El trabajo, yo le agradezco al compañero que lo envió. El trabajo
es largo para leerlo, ¿tá? Lo estábamos bichando antes de la audición. Resumir, ¿no? Sí, es difícil igual resumirlo. No sé si querés arrancar tú, digo que tenés más poder de síntesis que yo. No sé, lo leo yo, digo. Dice, arranca así, dice, el conflicto que enfrentan los trabajadores de supermercados es tan solo uno de los elementos de tensión en la nueva ronda de consejo de salario. En este subsector... Tenemos que traer algún, tenemos que traer algún compañero, algún sindicalista. Sí. En este subsector abundan los trabajadores que ganan menos de 14.000 pesos por 40 horas semanales de trabajo y que forman parte de los sumergidos, una categoría en la que está casi el 50% de los asalariados, según el PCNT. ¿Ah? Esto es brutal, ¿no? Porque con 14.000 pesos enfrentar el costo de vida en el Uruguay es muy difícil. Eso es 14.000 nominales. ¿Sabés qué? En esto digo, justamente estuve buscando, se habla de 14.000 líquidos. Se habla, digo, ¿no? Líquido, está. Se habla de 14.000 líquidos, claro, pero evidentemente que de lo que te queda en la mano, tenés 22% de IVA de todo lo que pagas. Algunos artículos también se pagan con IMESI también, ¿no? No, está bien, pero es líquido. Es líquido, sí. Es líquido, está. Y bueno, sí, claro. Y después el trabajo continúa, dice, en el papel la cifra, 1,25% del crecimiento anual del salario real, es la propuesta de la Cámara de Comercio para los empleados de los supermercados. En plata, significa un incremento de 130 pesos y fracción para sueldos que alcanzan un máximo de 14.674 pesos nominales por 44 horas semanales de trabajo, de lunes a sábado según el laudo vigente. ¿No? Yo igual quiero hacer un comentario de esto, ¿no? Que son aumento o un incremento de 130 pesos, es un chiste. Es un ¿no? chiste, sí, sí. Pero también es un chiste la pauta del Poder Ejecutivo, ¿no? La hierba. Imagínate, el aumento de la hierba se come más que 130 pesos más. Frutas, verduras, alquiler, ¿no? Todo, digo, ¿no? No, pero por eso, la hierba solo... Yo no sé cuántos kilos de hierba consume un uruguayo normal. Muchos consumimos, muchos. Yo soy mateador y te puedo asegurar que muchos. Bueno. Hasta un amigo me decía el indio Tacuabel Lucero, yo cuando llegan a casa ahora lo invito a lo que sea, pero tomar mate no. Sí, claro. Pero, capaz que sale más barato. Invitarlo con whisky. Sí. O con el jugo del Imperio, con Coca-Cola, yo qué sé. Bueno, sí. Está bien. No sé si querías leer algo. No, yo lo leí el trabajo antes de entrar acá, una lectura rápida. Y claro, el tema es uno de los temas más escandalosos que hay hoy en día en el país, ¿no? La injusticia del sector del comercio, sobre todo de las grandes superficies, ¿no? El gran comercio, que están ganando cifras absolutamente descomunales de dinero y pagan esos salarios, ¿no? Son miles de millones de dólares que están ganando al año, digo. Sí, están ganando. Yo no sé la cifra. Hoy veníamos hablando de la cifra de facturación, pero tú sabes que esa cifra de facturación que superaba ampliamente los 2.000 millones de dólares, rozando los 3.000 millones de dólares. Yo quisiera saber si no se queda corta, ¿no? Porque pensando en la participación tan grande que tienen en el comercio del país. Y son un oligopolio de hecho, ¿no? Estos grupos, digo, que encierran, digo, a estas grandes superficies. Y que paguen esos salarios es realmente escandaloso. Nosotros estuvimos apoyando la lucha de los trabajadores de los supermercados hace un par de años, y era terrible, ¿no? Porque, aparte tienen una gran inestabilidad, o sea, los llaman a trabajar a cualquier hora, tienen que ir, porque tienen que cubrir un turno, llaman y tienen que ir, no pueden decir que no, claro, no puedo, tienen que ir. Entonces es una de las situaciones realmente injustas. Vamos a leer un mensaje porque han llegado varios. Se hará base naval en Fray Ventos. La visión estratégica del Foreign Office en 1828 se sigue cumpliendo con los progres en el gobierno. Daniel de la Blanqueada. Bueno, de base naval en Fray Ventos, sí, ya vimos la noticia, realmente. Sí. Es algo que no te lo puedes entender, ¿no? O sea... Tiene una coherencia, digo, ¿no? El sueño de Huidobro, el sueño del ñato tiene una coherencia, ¿no? Pero esto ya parece... Tiene una coherencia. Es eso justamente para que los manifestantes no puedan ni siquiera... Pero manifestantes, oíme, una base militar,
¿Una base militar? Sí, es una cosa insólita. No, es una cosa de locura, es un delirio. Es un delirio, evidentemente, pero... Bueno, sigamos. Esos supermercados incluyen al dirigente frente amplista y director de la Intendencia Luis Polakov. Inocencio no. La cadena de supermercados El Dorado no pertenece a Luis Polakov, pertenece a la hermana de Luis Polakov. Inocencio, por favor, no. Está por caer en la difamación. Yo casi no leo el mensaje. La verdad está por caer. De verdad, es lo que dice Polakov. Yo ya lo sabía, lo había leído eso. Vos lo habías leído, ¿no? Lo había leído hace mucho tiempo atrás, digo que lo había leído eso. No pertenece, no vamos a hablar de... Es un negocio familiar, pero igual no pertenece. Por supuesto que sí pertenece, pero bueno, y no es de lo que pagan bien, por cierto, ¿no? Ah, sí. Bueno, déjala por esa plata. El boleto es 1.000 pesos por mes. 1.000 pesos por mes menos, Milano, sí, exactamente, sí, es lo que dice el artículo, ¿no? El boleto, 21 por 2 son 42, y 1.000 pesos por mes, sí, 1.000 pesos, sí, puede poner que tome uno de una hora si tiene que tomar 2 ómnibus. Que al de la hora hay que pedirlo, porque si subís con tarjeta y no tenés la tarjeta cargado y no pedís el de la hora, te dan vuelta común. Bueno, está. Es todo un tema eso. No, está bien, pero supongamos que lo pide. Sí, 1.000 pesos por mes solo, así que los 10.000 quedan 9. Está bien. Bueno, ¿qué más? Bueno, entonces el trabajo ese es un verdadero escándalo, la cuestión, el conflicto, la injusticia. Están peleando. Quisiera conocer de cerca la visión de los trabajadores, a ver cómo se está portando la dirección de FUESI, porque la verdad que la dirección de FUESI deja mucho que desear. Muchísimo que desear. Por lo menos digo a mi juicio digo, digo que uno está interiorizado ese tema. Uno ha tenido cierto vínculo con el asunto. Y claro, y digo, la tengo bien claro, digo, porque muchos sindicatos, el tema digo, es así, digo, ¿no? Muchos sindicatos, digo, de que está esta dirección, el secretariado de este ejecutivo del PCNT, tiene gente que hace las veces de sindicalista sin pertenecer a un sindicato. Es un cargo rentado por el sindicato, ¿tá? Y le dan ahí unas clases de ser dirigente sindical y otras yerbas, ¿no? Entonces generalmente el que representa ante la mesa en la Dirección Nacional del Trabajo, entre las patronales y el Ministerio de Trabajo, hace las veces de representación de algunos sindicatos medios chicos, ¿no? Y otros no tan chicos, ¿no? Porque ha representado sindicatos dentro de la FUESI, está también los de la seguridad. La FUESI es enorme. ¿Y cuál es el tema? Es que hacen todo, parafraseando un poco esos acuerdos de comercio estadounidense, fast track, todo rápido lo hacen. Entonces, se les caen puntos. Obviamente hay muy poca transparencia. Se les caen puntos por el camino. Lo que pasa es que ahora yo creo que hay mucho malestar en la base. Hay mucho malestar en la base, porque ya... Pero esta situación de los 14.000 pesistas, que antes se le llamaba 10.000 pesistas, 11.000 pesistas, ¿tá? O sea, para decirlo en un lenguaje más comprensible, porque lo comprende todo el mundo esto igual, que tenemos que entender que sobra mes y falta sueldo. Sobra mes y falta sueldo, ¿tá? Porque los precios están por las nubes. No, hay que ser más ahorrativo también. Hay que ser más ahorrativo. Lo que pasa es que los trabajadores ustedes son muy consumistas. Son muy consumistas. Son muy consumistas. Ah, sí. Son muy consumistas. Eso es lo que dice el Pepe, eso es lo que dijo el Pepe allá el Pepe lo dijo en la ONU. El problema es el consumismo. Pero mandó al ministro de Economía a hacer la bancarización que quieren los bancos comerciales privados. Bueno. Horacio Bafico y Gustavo Michelin. Vamos a leer un poco economista, la verdad. Vamos a leer un poco economista, la verdad, porque nosotros la verdad somos... De sistema. Bueno, de verdad, tienen título, eso tienen título. No, hay un trabajo de... Nosotros leemos con frecuencia Horacio Bafico y Gustavo Michelin porque es de la poca gente que escribe de economía. Nosotros meten teoría económica de cuarta. Esto meten su cosa, ¿no? Obviamente, pero dan
enfoques sobre la realidad, que son enfoques basados en la información publicada oficial. Y nosotros vamos a decirlo. No, esto es muy interesante, escuchá, es muy interesante. No, decía, yo digo nosotros, Aramo dijo bueno, tú digo, ¿no? Hacés, digo, también, con los datos como hacen ellos del Banco Central del Uruguay, ¿no? Con los del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Porque ellos también toman esa fuente, ¿no? Lo único de nosotros, la gran diferencia es que lo hacemos desde el punto de vista de los trabajadores, un análisis desde el punto de vista marxista. Y además gratis. Honorariamente, ellos lo hacen con honorarios. Bueno, lo hacemos gratis porque nadie nos quiere pagar. ¿Qué querés que te diga? Nadie nos quiere pagar. Bueno, ingresos aumentan a 2 velocidades. No, el artículo es interesante, miren. El ritmo del 3% anual, está hablando del ingreso de la familia, ¿no? El ingreso de la familia, hay una parte que no la voy a leer, la voy a tratar de resumir yo, que es la parte, el ingreso de la familia es cómo se saca. Bueno, es la encuesta, ¿no? La encuesta continua de hogares que hace el INE sobre una muestra de hogares. Entonces le pregunta a la gente cuánto gana, ¿verdad? Y es interesante porque está, bueno, por localidad, está interior, está Montevideo, y después está por grupo de perceptores de ingresos, ¿verdad? Entonces los grupos de perceptores de ingresos son asalariados, cuentapropistas, patrones y jubilados, pensionistas, ¿verdad? Esos son los 4 grupos, si no me salté alguno, son esos 4 grupos. Entonces, pero este trabajo es interesante, ¿no? Porque dice, y se mide el ingreso y se explicita con valor locativo y sin valor locativo. O sea, el dueño de una casa, hay una categoría que le asigna, ¿no? Le preguntan, bueno, ¿cuánto gana? Y después pregunta el dueño de la vivienda, si el dueño de la vivienda le asigna a ese valor de lo que sería el alquiler de la vivienda un valor, ¿verdad? Y se agregan al ingreso. Pero también se publica sin valor locativo. O sea, no sé si quedó clara la explicación. Más o menos. Eso es el Instituto Nacional de Estadística. Viene, no, pero digo, yo estoy tratando de explicar la metodología. Vienen y te preguntan, ¿usted cuánto gana? En el hogar, ¿cuánto entra? Bueno, suponete que vivís con alguien de tu familia, con tu compañero, ¿no? Suponer. Dice, bueno, yo gano 15.000 pesos, mi mujer gana 13, 28.000 pesos. Bueno. Y dice, ¿usted es dueño de la casa? Dice, sí. Entonces aplican un alquiler. Digo, bueno, un alquiler de 10.000 pesos, no es que lo reciban en efectivo, pero entonces sin valor locativo gana, el núcleo familiar recibe 28. Con valor locativo recibe 28 más 10, ¿no? 38. ¿Está? Eso es. Pero bueno, ahora lo que vamos a leer se refiere al ingreso sin valor locativo. Entonces, el ingreso que reciben los hogares se medido por el INE, bueno, y obviamente, tiene un valor relativo la medida, porque sobre todo está demostrado, eso hay trabajos internacionales, que sobre todo los patrones tienden a subdeclarar, ¿no? Patrones, cuentapropistas, pero sobre todo patrones tienden a subdeclarar los ingresos. Entonces, por eso que todas las estadísticas que en función de estas tipos de mediciones, como lo que estamos hablando ahora, calculan distribución del ingreso, tienen siempre un sesgo hacia, en el sentido de marcar menos desigualdad de la que realmente existe. Hechas estas aclaraciones, vamos a leer algún pedazo y vamos a ir comentando. En el gráfico número 1 se observa la variación anual corregida por el IPC de los promedios de 12 meses terminados en cada trimestre. Es una comparación suavizada que en términos generales muestra que los hogares uruguayos están registrando un incremento de sus ingresos del 3% anual desde comienzos de 2012
con un muy ligero repunte en el segundo trimestre de 2013. O sea, comparás, por ejemplo, el primer trimestre de este año con el primer trimestre del año pasado, el segundo trimestre de este año con el segundo trimestre del año pasado. Bueno, a nivel global hay un aumento del 3% en los ingresos de los hogares. Esto incluye, como decíamos, todos los hogares, o sea, los 4 tipos de perceptores de ingresos, incluye la globalidad, ¿verdad? En el gráfico número 2 se ilustra la evolución de los ingresos en Montevideo en el interior en promedios anuales sin considerar la estacionalidad del aguinaldo. A partir de 2012, acá viene lo más interesante, ¿verdad? Se observa que los ingresos de los hogares de Montevideo se encuentra estancado. El ingreso de los hogares de Montevideo se encuentra estancado en términos reales. Mientras que los del interior siguen creciendo e incluso se aceleran. O sea que ese crecimiento del 3% de todos los hogares del país no refleja la realidad, porque hay un crecimiento en el interior que obviamente tiene que ser mayor a ese 3% y un estancamiento en Montevideo. El año terminado en junio de 2013 arroja una diferencia sustancial en la tasa de variación, mientras en Montevideo apenas creció el 0,5% por encima de la inflación. En el interior el aumento fue de 6,3%, o sea, de ahí surge el 3%, pero el 3%, como dicen, en los promedios se están ahogando los petizos. En este caso los petizos son los hogares de Montevideo. Recordemos, yo no tengo los números en la cabeza, no los tengo acá tampoco, pero recordemos que, no, acá están, sí, de todas maneras los hogares en el interior tienen un ingreso sensiblemente inferior al de los hogares en Montevideo, ¿eh? A los precios mensuales del segundo trimestre de 2013, o sea, precios prácticamente actuales, los hogares del interior tenían un ingreso en el segundo trimestre de 2013, segundo trimestre terminó el 30 de junio, ¿verdad? De marzo a junio, no, sí, de abril, mayo y junio, ¿no? Abril, mayo y junio, tenían un ingreso menor a 35.000 pesos, mientras que Montevideo tenía un ingreso que se acercaba a 45.000 pesos. Pero hay un tema, los de Montevideo están prácticamente estancados desde el segundo trimestre de 2011, o sea, han crecido muy poco, casi nada, ¿no? Mientras que los del interior han crecido significativamente en ese periodo. Hay por lo tanto dos ritmos claramente diferenciados en la capacidad de gasto que tienen los hogares de acuerdo a la ubicación geográfica. La velocidad de crecimiento de Montevideo es sensiblemente inferior a la del interior. Y acá viene la discriminación por fuente, ¿no? O sea, lo que decíamos, por fuente de ingreso. No, está muy pesado esto, che. Decime, si está muy pesado, ¿eh? Se entiende, a uno que le gusta, yo que sé, lo va adquiriendo. No, hay cosas más fáciles para hablar, pero yo pienso que es bueno que la gente trate de captar esta cosa. Nuestro público, que no es un público, no es la gran masa, pero gente en general con más interés por las cuestiones sociales, ¿no? Económicas, la cuestión pública. Bueno, la diferencia se puede explicar y enriquecer con el aporte de la apertura que hace el INE en ingreso medio, o sea, lo que decíamos de salarios, pasividades, ingreso por trabajo por cuenta propia e ingreso de los patrones, ¿no? Por la relevancia que tiene el ingreso por el trabajo dependiente en la economía, o sea, los asalariados, hay una fuerte explicación de la diferencia entre las dos regiones por lo que ocurrió en los ingresos recibidos por el trabajo asalariado. En el interior crecieron 4,2% en el año terminado en junio de 2013, tasa similar a la comprobada en el promedio de todo el año 2012. O sea, anualmente en el interior viene creciendo al 4,2% el ingreso de los asalariados, ¿verdad? Por su parte, en Montevideo se observó una contracción
del 2,1% en el año terminado en junio de 2013, que profundiza la caída ya observada en el año 2012, que fue del 1,4%. O sea que el ingreso de los hogares asalariados viene cayendo en Montevideo. Y esto sí creo que es un dato muy importante, ¿verdad? Está compensado por el crecimiento en el interior. Ahora, ¿por qué cae en Montevideo y por qué crece en el interior? Bueno, eso es una buena pregunta, ¿verdad? Sí. ¿No? Es una buena pregunta. Bueno, más adelante Bafico y Michelin dan una explicación, porque el índice medio de salarios, el INE, ahí creo que utiliza datos del BPS, publica el índice medio de salario. El índice medio de salario muestra un crecimiento que no refleja la encuesta de los hogares. Son datos que se toman de fuente distinta. El índice medio de salario se basa en datos reales de lo que de la cotización en el BPS, que se supone que más o menos refleja bastante bien la realidad, ¿no? En el sentido de la informalidad refleja la realidad, ¿verdad? A vos te pagan, si te tienen en caja por lo que te pagan, ese es tu salario, ¿verdad? Esto es una encuesta. RIN, señor, señora, cuánta gente trabaja acá es distinto, tiene distinto nivel de precisión. Ahora, de todas maneras, Bafico y Michelin, para no hacerla tan larga, leerla toda, explican esa diferencia por el tema de las horas extras. El índice medio salario no incluía las horas extras y acá sí. Entonces, si te caen las horas extras en la encuesta, te baja el ingreso, se refleja, ¿no? Eso es lo que dicen Bafico y Michelin. Yo no he tenido tiempo a investigarlo por mi lado, ¿verdad? Tiene su vuelta a investigar eso, pero trataremos de hacerlo. Bueno, no fueron solamente los salarios los que contribuyeron a la diferencia de comportamiento en el último año y medio en las dos regiones, ya que sucede lo mismo con los ingresos por cuenta propia. Mientras en el interior aumentaron 4%, en Montevideo bajaron 3,2% en términos reales en el año terminado en junio pasado. Las otras categorías de ingresos muestran similitudes en el signo, pero el impacto siempre es más grave en Montevideo que en el interior. En el caso de los ingresos de patrones, hay una caída en las dos regiones geográficas. Eso decíamos que tiene un valor relativo, ¿verdad? Porque la metodología, el patrón en general tiende, aunque se supone que la declaración está protegida por el secreto estadístico y no le va a llegar a la impositiva, el patrón tiende. Pero bueno, en la evolución en el tiempo, si yo subdeclaro en el año 2010, voy a subdeclarar en el año 2013. Digo, nunca es el mismo el entrevistado, pero quiero decir, ¿no? La tendencia, o sea que tiene un cierto valor. De todas formas, mientras en el interior la baja fue del 5,9% comparada con un año atrás, en Montevideo resultó del 12,2%. Estamos hablando de los patrones. El aumento que se observa en las pasividades en las dos regiones, por su parte, aporta mayor fuerza al crecimiento de los recursos del hogar en el interior, 12,8 pasividades. Salté de rubro. Los jubilados se la están llevando toda. ¿Cortamos un rato, Oscar? Vamos a cortar. Dale. Todos los días a las 13:30 horas, música de España. Y yo la hice 2 veces. En pocos años a la encuesta continua de hogar 2 veces. De la ciudad de Mercedes. Más que Fuimos un hotel, Marrakech. un lugar para disfrutar. Varias cosas con Teléfono lápiz. 4532 47 Dos, una era estudiante. 47 21. Y vos sabés que yo saqué toda la documentación, ¿no? A mí no me gusta. Radio Saqué- Félix informa Saqué la todo. hora. Todo. 21 horas Sigo 27 el sueldo, minutos. todo. Lo mostré todo. Agéndense. 5 de octubre, Oktoberfest se fijó en todo, 2013. ¿no? La tradicional fiesta alemana con Y música cervecera, orquestas, Y grupos después de nos danza, dieron la platos primera, típicos, vuelta te lo exposición de mencioné, autos tener clásicos una y libretita juegos para todas las anotar edades, los todo gastos con que la teníamos, ¿no? contagiosa alegría Ya del fuera si compraba Oktoberfest, fiambre, sábado por 5 de ejemplo, feta de octubre de fiambre, 12:30 cuántos a 22 gramos, horas, fruta, sede del Club verdura, Alemán,
Avenida lo Ciudad anotaba todo. Anastasio y Puente de las Américas. Auspician Andebu, Ministerio de Turismo, Comuna Canaria, Embajada Alemana, Cámara de Comercio Uruguayo Alemana. La segunda fue distinta a la Informes cuota continua, Oktoberfest.com. porque ya tenía el aparatito, que es un PDA, ¿viste? Y otras cosas que él, a medida que me iba preguntando, también con recibo de ingreso, salario y también factura que uno paga, ¿no? Después en el formulario muchas cosas las hizo con el PDA. No sé si no transmite como la encuesta nacional online, está transmitiendo hace rato vía celular digital online. Pero independientemente de eso también tiene un formulario y lo llena, muchas cosas las llenó a la PIB. No la llenó. Y en la primera me llamó, en la primera que me hizo, me llamó una supervisora para decirme que a ella no le daba la diferencia, que no sé qué, que hay una diferencia de dinero. Teléfono 2 no me habló muy bien la mujer. 92. La verdad que me atropelló bastante prepotente, ¿no? Porque uno le puso arriba de la mesa las cosas como son. En los 1330 de su dial y desde la ciudad de Montevideo transmite la emisora popular de Uruguay. Claro, el otro formato es más pesado, este formato es más liviano, igual hay que compartirlo. Bueno, vamos a seguir. Bueno, las pasividades. Yo lo decía un poco en broma, un poco en serio, ¿no? Del lado de las pasividades vienen creciendo. ¿Por qué? Bueno, la pasividad es mi opinión, ¿no? Habría que revisarlo el tema, pero vienen con un arrastre grande porque la pasividad varía por el índice medio salario. Y el índice medio salario tuvo algunos años de crecimiento importante en términos reales. Entonces, claro, yo creo que como que corren de atrás, ¿no? En la medida que los salarios vienen ajustando en caída, las pasividades el año que viene van a empezar a reflejar ese ajuste en caída. Interpretación mía, pero no creo que ande muy lejos de la realidad, ¿verdad? Y bueno, se trata de las declaraciones que surgen de la creación de una encuesta, pero que muestran cierta estabilidad por varios trimestres y confirman en promedios anuales. Por lo tanto, las conclusiones parecen ser robustas, el crecimiento de los ingresos de los hogares tiene un predominio del aumento de las pasividades en todo el país y los salarios e ingresos por cuenta propia solamente en el interior del país. Del lado de las variaciones negativas hay que prestar atención a los ingresos de los patrones en todo el país y los de los trabajadores por cuenta propia en Montevideo. También hay un negativo en los ingresos de los asalariados de Montevideo que contrasta con el incremento de 3,2% en el índice medio salario y la realidad de los convenios salariales. Un elemento que puede estar jugando en este caso es la reducción de las horas extras por el enlentecimiento en el nivel de actividad. Eso decíamos hoy. Pero ¿por qué la diferencia? Yo intentando, ¿no?, explicar las cosas. Evidentemente el interior está viviendo un periodo de bonanza que se nota, ¿no? Recorriendo el interior, que es mucho más marcado que la bonanza que hemos tenido en Montevideo. Y está muy vinculada a los precios de los productos del campo. O sea, los precios, obviamente, para nada es lo mismo la influencia que tiene una cosa en un estanciero de 10.000 hectáreas o en un pequeño productor o campesino. Yo tengo que tener de campesino. Parece que hay gente que dice que no, ¿no? Los sociólogos dicen que acá no hay campesinos. Pero esa es otra discusión. Y un campesino, ¿no? Un canario que tiene 50 hectáreas, ponele. Un chacrero, 100 hectáreas. Pero no 100 hectáreas de zanahoria, tiene 100 hectáreas de zanahoria millonario, ojo. Estoy hablando de 100 hectáreas que tiene ganado, tiene algún cultivo de hortalizas para vender en el mercado, ¿no? Y claro, no es lo mismo vender un ternero a más de $2 el kilo que vender un ternero como se vendía hace muchos años a 0,80 el kilo, dólares, ¿no? Entonces obviamente todo eso repercute en el pequeño, en el grande, en el mediano, ¿no?
una cantidad de técnicos vinculados a la actividad, técnicos medios, técnicos universitarios, y de alguna manera esa bonanza se está reflejando en estos números. Se mantiene en el interior y ya empezó a caer en Montevideo, ¿verdad? Estos números están indicando una tendencia recesiva a Montevideo, porque si cae el ingreso de los hogares, evidentemente esto se va a reflejar también en el consumo y, digamos, nos está marcando una desaceleración económica que explica cosas que están pasando, ¿no? Explica la autorización a UPM a aumentar la producción, explica el apuro, la verdadera desesperación que tienen por que empiece la regasificadora, porque empiece la Tirí, porque por lo tanto empiece el puerto. Hay una cantidad de cosas, ¿no?, que están explicadas, ¿no? Ciertas cantidades de plata que está alargando en el tema de la vivienda, el Estado en el tema de la vivienda de interés social. O sea, hay una serie de cosas que están mostrando, son actos que muestran una preocupación, y posiblemente explique la reunión con Soros, la reunión con Rockefeller. Digo, a ver, podemos hablar alguna cosita que escribimos sobre eso, ¿verdad? Vamos a leerla y comentar también, pero indudablemente eso está también en el asunto, ¿no? La conclusión del trabajo, está el tema del empleo, el empleo y el desempleo. O sea, la tasa de actividad, que es la que mide la gente que trabaja y que busca trabajo, creció, está a nivel históricamente alto, pero llegó a un tope alrededor de 2011 y se ha mantenido, no ha crecido más, incluso ha bajado un poquito, muy poquita cosa. Y la tasa de desempleo está a niveles históricamente bajos también, 6 y pico %, pero estuvo a niveles más bajos todavía, aumentó un poquito. O sea, hay como una cierta serie de signos de por lo menos enlentecimiento de crecimiento, si es que no tendencia a la recesión. ¿Estás de acuerdo? Y analizándolo sobre los datos que genera el propio gobierno, y tal en vez parte estoy de acuerdo. Tal vez se ve en la calle, ¿no? Tal vez se ve en la calle. En la calle se ve la carestía de la vida, ¿no? Sí, la carestía, en definitiva, contribuye a eso, porque si los ingresos no aumentan de acuerdo a la carestía, siguen más bien de atrás, evidentemente vamos a tener un ángel que le erra feo. A ver, ahora viene Oscar, se va a divertir un rato. Un ángel que le erra feo. Yo le puse el sucio diversionismo del PP. Diversionismo ideológico. ¿Qué es diversionismo ideológico? Ese era un término que se usaba en Cuba para los que hablaban contra la revolución, ¿no? En Rebelión es un sitio, vos lo seguís, ¿no? Sí, a veces leemos algunos artículos. A veces lees, ¿no? Sí. Yo lo abro todos los días, a veces no, es imposible leer todo, se publica. Es imposible. Mucho intelectual y que a mí escriben. no me publican. No te publican. Me han publicado un par de veces a pedido de algún amigo que conoce a los gerifaltes de ahí, pero no. Sin influencia. No, sí, hay que tener No, porque realmente veo cosas que no por nada, ¿no? Pero déjala por esa plata. No, digo, hoy igual que ya que estamos hablando de web, le quiero agradecer a Alberto Cabrera del blog El Muerto, porque hizo también creó, hay algo, que yo le envié, le copié algo, no lo generé yo, que habló del Tavistock y que atrás está David Rockefeller, y ya te la dejo para vos. David Rockefeller, Tavistock. El Tavistock. Tavistock es algo ahí que forman a la teoría general del imperio, ¿no? Claro, y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y bueno. Estamos preparando un trabajo, no sobre eso, estamos preparando un trabajo sobre la economía de Estados Unidos y explicar económicamente por qué Estados Unidos no atacó Siria. Mirá qué pavada de cosas, con mucha gráfica. Va a ser bravo por la radio. Eso es complejo. Pero capaz que podemos filmar las gráficas y meterlas para que la gente
el que escucha la radio va a tener que usar la imaginación. O ponerle, por ejemplo, los vínculos web abajo del video para que se puedan ver las gráficas, ¿no? Y es un trabajo muy difícil ese, digo, que ya anunciaste, digo, porque está todo el tema del complejo militar industrial que tiene intereses creados en que haya guerra en todas partes del mundo, ¿no? Pero es interesante, ya lo vamos a ver. Bueno, entonces en Rebelión salió el 27 de septiembre un trabajo de Ángel Guerra Cabrera, cuyos artículos leemos y casi siempre compartimos lo esencial. Escribe sobre los discursos de presidentes latinoamericanos en la ONU. Titula Rayos y centellas latinoamericanos en la ONU y mezcla la chicha con la orina. Yo iba a decir con la limonada, pero la verdad, en efecto, refiriéndose a nuestra presidenta escribe: poético, fíjate lo que pone, ¿no? Poético y en sintonía con Evo, Dilma y Cristina, el presidente uruguayo afirmó: soy del sur, cargo con los millones de compatriotas pobres en las ciudades, páramos, selvas, pampas y socavones de la América Latina, patria común que está haciéndose. Cargo con las culturas originarias aplastadas, con los restos del colonialismo en Malvinas, con bloqueos inútiles a ese caimán bajo el sol del Caribe que se llama Cuba. Cargo con las consecuencias de la vigilancia electrónica que no hace otra cosa que generar desconfianza. O sea, en este párrafo toca los temas, digamos, que tenía obligación con los presidentes que integran el Mercosur, la UNASUR, de tocar, ¿verdad? Pero ¿cómo los toca? Entonces vamos a leer lo que dijo Evo Morales, para comparar, ¿verdad? Porque las comparaciones son odiosas, pero no hay más remedio, y esta es particularmente odiosa. Ya, dijo Evo Morales: ya que estamos aquí debatiendo sobre la vida y la humanidad, quiero plantearles un tribunal de los pueblos para empezar una demanda al gobierno de Obama, dijo Morales durante su intervención en la 68ª Asamblea General de la ONU. Estados Unidos es el albergue de corruptos, terroristas y delincuentes. Hay que pensar en cambiar la sede de las Naciones Unidas, propuso Morales, subrayando que el presidente norteamericano Barack Obama ganó Premio Nobel de la Paz, no el premio de la guerra. ¿Quién se beneficia con las guerras? ¿En manos de quién quedan los países luego de las intervenciones? ¿Quiénes manejan sus riquezas?, se preguntó el presidente boliviano. Las democracias no hacen las guerras, subrayó. Estados Unidos viola los derechos humanos con su sistema de espionaje en países antiimperialistas y en aliados. Se nos habla sobre los derechos humanos cuando se tortura a la gente en Guantánamo, dijo. El terrorismo se combate con política social, no con bases militares. Bueno, comparen esto con el párrafo, lo leemos, el párrafo del Pepe de Nuevo, ¿qué te parece? ¿Vale la pena? Como vos quieras, contundente lo de Evo Morales, ya lo habíamos visto, digamos. O sea, soy del sur, cargo con los millones de compatriotas pobres. O sea, está bien, es malo ser pobre. Mirá, Rockefeller está de acuerdo, Soros está de acuerdo, Obama está de acuerdo, Pacheco, si lo sacáramos de la tumba, estaría de acuerdo. Estamos de acuerdo, es malo ser pobre, dijo. Es mejor ser rico y sano que pobre y enfermo, ¿verdad? No, Pepe, aflojá. Entonces, ¿pero qué dice del bloqueo, no? Porque, por un lado, el discurso poético de Mujica, donde refiere a bloqueos inútiles a ese caimán que se llama Cuba. Inútiles, eso lo digo yo. Para nada. Preguntarle a los cubanos si el bloqueo yanqui a Cuba, evidentemente Mujica habla de los bloqueos para evitar confrontar con el bloqueador, o sea, su amo yanqui es inútil. ¿Cuánto sufrimiento ocasionó a los cubanos el inútil bloqueo? O sea, cuánta hambre, cuánta miseria. Porque digo, el bloqueo no es inútil. El bloqueo es criminal, bestial, seguro, asesino, claro, injusto, repugnante. No es genocida. ¿Por qué decís inútil? No es inútil. Al pueblo cubano le ocasionó un sufrimiento, que es lo que los tipos querían.
en un aspecto ha fracasado, ¿verdad? Quiso destruir la revolución y no pudo. ¿Tá? Eso por el heroísmo del pueblo cubano, por la lucidez de los dirigentes, por una serie de factores, ¿verdad? Pero el decir que es inútil es minimizar, banalizar. O sea, inútil, no nada más porque es inútil, no, a los cubanos, anda a explicarle a los cubanos que es inútil el bloqueo, la penuria que vienen sufriendo desde hace 50 años. Bueno, entonces yo sinceramente es bien feo todo esto, el comparar, ¿no? El discurso, calenté compromiso, todo mencionado, cuando habla de lo del el espionaje, ¿no? Dice, cargo con las consecuencias de la vigilancia electrónica que no hace otra cosa que generar desconfianza. No, viejo, la vigilancia electrónica es un mecanismo de dominio, de control, de explotación. No genera desconfianza. Y de violación de derechos humanos, ¿no? Y por supuesto, es una violación de los derechos humanos. No. Bueno. Y entonces hay una diferencia brutal. Y nosotros habíamos escrito un trabajito que le pusimos un momento dramático y denuncia el consumismo. Pero el consumismo, cuando Mujica habla del consumidor, habla siempre de los pobres. Yo nunca lo vi decir de los ricos que tienen un Mercedes-Benz o de los no sé qué. El consumismo es el consumismo de los pobres y que viven y que se endeudan para consumir más. No habla del tipo que tiene una estancia. Sí, es un hipócrita, un demagogo, evidentemente, que facilita, facilita todos los instrumentos crediticios. Y aparte, ahora, bueno, el trabajo ese de Brecha, que no lo leímos, pero ahora están por inaugurar un bruto centro comercial ahí. Eso debe ser una masita cruda. Ahí enfrente de la Cuernavalle, de Boulevard y Boulevard. ¿No? Autorizado por el intendente de Mujica. Eso lo firmó Ehrlich, porque las grandes superficies estaban prohibidas. No se podían hacer supermercados a más de 300 metros cuadrados en Montevideo. Pero ese se pudo hacer. Claro, ahí estaba metido Salgado, bueno, no saber quién más estaba metido ahí, ¿no? Entonces hay gente que puede hacer cosas, hay gente que no puede hacer cosas. Y bueno, esa es la, digamos, la cosa, bueno, entonces ahí denunciamos porque intentamos hacer un trabajo para el exterior, ¿verdad? O sea, mientras habla de la contaminación, imagínate, ¿no? Autoriza todo lo que potencialmente contaminante, el banco habla de no hace nada para ponerle coto a la usura, ¿no? De los bancos, la financiera, más bien la fomenta, sí, la profundiza, la profundiza. Y bueno, ese es el Pepe Real. En algún momento esta gente entenderá, ¿no? Con lo que están tratando, no sé, en algún momento, yo qué sé. Los grandes oligarcas del mundo saben, evidentemente que sí saben. Por algo se reúnen y todo, digo, me parece que saben. Pero claro que sí, que saben, evidentemente. Esos son los titiriteros. Los titiriteros saben. Y aparte les sirve mostrarle al mundo un ex guerrillero, entre comillas, ¿no? O sea, renegado de la liberación nacional del socialismo, digo, ¿no? Reconvertido en personero de los imperialistas, ¿no? Bueno, buenas noches. No entiendo lo del aumento del salario real. ¿Podrías explicarlo cuando tengas un tiempo? Raúl de Nuevo París. Bueno, sí, Raúl, paso un abrazo, todo el tiempo. El salario real está aumentando, o sea, sigue aumentando. Hasta los últimos datos, el salario real sigue aumentando. Se ha disminuido el ritmo de aumento. Eso lo marcan las estadísticas, ¿no? Está en este momento el ritmo de aumento del salario real está en el orden del 3% anual. Lo que pasa es que esto se refiere al salario, al ingreso de los hogares. El ingreso de los hogares de personas, integrados por personas que su ingreso se genera en salario. Entonces, como son dos cosas distintas y son metodologías distintas, ¿no? El salario real no se mide por encuesta, se mide por los informes del Banco de Previsión Social.
Entonces, si trabaja alguien menos en el hogar o trabaja menos horas, se refleja en la encuesta, pero no se refleja en el salario real. Eso yo lo entiendo así. Deberíamos investigar más sobre esto, ¿no? Sí, el salario real es la capacidad adquisitiva que tiene el salario, ¿no? Claro, bueno, pero esto es el ingreso, cuando se hablan de los ingresos... Los ingresos, claro, pero digo, tú lo explicaste bien, ¿no? También, son dos metodologías distintas que dan dos resultados diferentes. En realidad, se van a juntar las dos cosas en el tiempo. O sea, en algún momento las estadísticas van a empezar a reflejar un estancamiento del salario real. Con las pautas que trazó el Ejecutivo, el salario real va a dejar de crecer. No, evidentemente que sí. Bueno, por más que informen, es un desastre, todos los días sube algo. Sí, está clarísimo. Eso está más que claro, ¿no? Todas las cuestiones de la canasta la inflación se les está saliendo de las manos, ¿no? Sí. Van a tener que maquillar bastante. Como dice el amigo Roca, van a tener que hacer cirugía estética. Sí. Un arreglo cosmetológico. Porque este mes subió los combustibles, el transporte. ¿Qué más subió? Bien, yo estuve viendo ahí del mercado agrícola una encuesta comparativa del 2012-2013 en frutas y verduras, hortalizas, etcétera, que el aumento es de 2 dígitos, o sea, es brutal, pero brutal. Sí. Lo que pasa es que, claro, el índice el IPC, el índice de precio al consumo, son varios promedios, ¿no? Que generan un promedio general, y hay cosas que contrarrestan otras, ¿no? Claro. Entonces, digo, bueno, no, pero en digamos, el aumento del precio del dólar está incidiendo también directamente en los artículos importados, que era algo que antes bajaba. Claro. Porque en la medida que bajaba el dólar, había una tendencia de los artículos importados a bajar expresados en pesos, como se compran en dólares. Y eso contrarrestaba también el IPC. Y eso contrarrestaba la inflación. Pero, vamos a ver, acá hay un mensaje que viene derechito a ese tema, ¿no? Hola William, otra vez Lorenzo, nos va a copiar la inflación a fin de año, como el 2012 con la UTE. Así que en noviembre vamos a estar con la inflación hasta el cuello y en diciembre, como por arte de magia, tenemos un 6 o un 7%. Ja, ¿cómo la ves? Bueno, lo que pasa es que lo que hicieron el año pasado fue pasarla para este año. Ahora no sé qué va a pasar. Realmente lo van a tener más difícil este año, ¿no? Pero vamos a ver, la creatividad, el ser humano es muy creativo, sobre todo si está en un ministerio económico, ¿no? Yo coincido con el oyente, hubo un maquillaje estadístico a fin de año. Sí. La bancarización es el golpe de gracia al pueblo uruguayo, Milano. Y va a ser un golpe, sí. Saludos, viene uno de los tantos golpes de gracia. No, yo dije que no golpe de gracia, no golpe de desgracia. Sí, es desgracia. Desgracia es para los banqueros, para la banca privada, ¿no? Para desgracia para intermediarios financieros y la grande superficie, claro, porque concentra, donde está todo un gran oligopolio, concentra más todo eso, ¿no? Concentra más, claro. Lo recontra concentra todo. Y bueno, así que diviértanse, amigos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué tenés más? Decía algo. No, sabía que el 12 hay un el 12 vamos a pasar. No, el 12 me mandó un correo electrónico el tambero Jorge Zabalza, que se está escuchando acá, le mandamos un fuerte abrazo para él y para Verónica también. Y que sabía que el 12 hay un homenaje, es en... y ahora la dirección, no me acuerdo ahora de memoria. Sí, la base, ¿no? Pinela. Ahí está, la base Pinela, que es en la calle, no me acuerdo, es a 4 cuadras de Carlos María Ramírez. Calle Heredia. Ahí está, a las 18 horas. Heredia, 4 cuadras de Carlos María Ramírez. Ahí está, la intersección tampoco, pero bueno, que es un homenaje también. Que quiera llega igual. También, ahí está. Bueno, y hay un comunicado de prensa ante la grave... No, que quería decir que va a estar Blisten, Tambero Zabalza,
iba a estar Miguel Ángel Olivera. Miguel Ángel Olivera, creo que le decían el Cristo, ¿no? El Cristo. Ahí está el Cristo. Y bueno, un homenaje también a los caídos, ¿no? Y algunos indios más abajo. Y ahí también. Bueno, por favor, difundir comunicado de prensa de las organizaciones ARPAG, Coordinadora por el Retiro de las Tropas de Haití, Fundación Vivian Trías, COFE, FOSE, AFUR, PIT-CNT, FEU. Ante la grave situación política, social y humanitaria del pueblo haitiano provocada por la intervención político-militar extranjera. Durante el mes de octubre, invitado por diversas organizaciones sociales y derechos humanos, el senador Moise Jean Charles y 3 referentes sociales haitianos, Henri Boisrolin, ya estaba acá en la radio, Camille Chalmers y Antonal Mortimer visitarán Uruguay para informar al gobierno del pueblo uruguayo sobre la crítica realidad que vive el pueblo de Haití. Mientras el genocidio por omisión de asistencia ante la epidemia de cólera introducida por tropas de ONU llega a 8.000 muertos y 800.000 enfermos, y el presidente Martelly, electo por la OEA, dilata las elecciones para la renovación del Senado y los consejos municipales, la protesta social que exige por unanimidad el retiro de todas las tropas de Haití es sofocada y reprimida. La tensión social y política aumenta, ya que recientemente Martelly invitó a la OEA a que envíe una misión para evaluar la viabilidad de las elecciones. El hombre no quiere elecciones, porque tiene una insurrección en el Senado. Esto fue una elección sumamente digitada, ¿no?, por la tropa de intervención, pero igual no le salió todo bien. La solicitud del presidente haitiano motivó múltiples comentarios discordes, puesto que varios partidos de oposición estiman que el país puede evaluar autónomamente la posibilidad de celebrar o no una votación. Se afirma asimismo el rotundo fracaso de la MINUSTA, ya que luego de 9 años, lejos de estabilizar, porque MINUSTA quiere decir eso, Misión de Estabilización de Haití, a un país en medio del saqueo y la violación de todos sus derechos, se convierte en objeto de odio y repudio movilizado de la población. Bueno, vamos a ver qué actividades. El miércoles 2 de octubre es pasado mañana, 13:30 horas, bueno, tiene entrevista, pero las actividades que está invitada la gente, ¿no? El jueves 3 de octubre, o sea, el próximo jueves a las 18:30 en la sala Paulina Luisi del anexo de diputados del Palacio Legislativo, el senador Moisés Jean Charles y Henri Boisrolin, en nombre de las organizaciones sociales haitianas, realizan un homenaje al diputado Guillermo Chiflet. Jueves 3 de octubre, o sea, el próximo jueves a las 18:30 horas. Y el viernes 4 de octubre de 18 a 20 horas, o sea, el jueves a las 18:30 y el viernes a las 18 horas, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, se va a pasar una película que se llama Assistance Mortelle, y después va a haber una charla a cargo del senador Jean Moise y de Henri Boisrolin. Y nos vamos. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Saludos a la audiencia. Que siempre dijo que no, yo soy